Rousseau y Voltaire. Rousseau trató de convencer a sus contemporáneos de que vivieran orientados hacia la naturaleza. Durante algún tiempo fue considerado su programa, sobre todo en los países extranjeros, como un correctivo que el racionalismo se imponía a sí mismo. En cambio, en Francia se intuyeron pronto las consecuencias que acarrearía su doctrina. Los filósofos arremetieron contra Rousseau, combatiendo sus ideas y no regateándole sarcasmo. Juan Jacobo era susceptible hasta tal extremo que su enfermiza sensibilidad acabó por degenerar en manía persecutoria. Cuanto más creció su popularidad, más arreció contra él la inquina de los filósofos. Refiriéndose a su Oda a la posteridad, dijo Voltaire, con su acostumbrada ironía, que era muy dudoso que aquella oda llegara a su destinatario. Voltaire soportaba de mala gana que un hijo de un relojero amenazara su propia gloria. Por su parte, Rousseau no envidiaba menos la posición social y económica del rico castellano de Ferney. Dominado por la cólera, rompió toda clase de relaciones con Voltaire, lo propio que con los enciclopedistas d'Alembert y Diderot. En lo sucesivo, no fueron solo sus ideas, sino incluso él mismo, en persona, quien fue rechazado de los círculos de los filósofos y grupos de intelectuales. Juan Jacobo se refugió en el amor de una simple sirvienta, Teresa Levasseur, la que no solo no sabía leer, sino que ni siquiera regir un hogar. El propio Rousseau describe aquella época de su vida. Yo era secretario de la señora Dupire y del señor de Francueil por 800 francos al año y tenía que mantener a mis expensas a toda la familia de Teresa. Mis dos primeros hijos tuvieron que ser llevados al hospicio y los tres que vinieron después siguieron el mismo camino. Sin embargo, ni el mismo Juan Jacobo se hallaba del todo convencido de las razones que alegaba para justificar estos múltiples abandonos. La nueva Eloísa. Una vez más, una dama de sensible y tierno corazón salvaría esta situación desesperada. Rousseau halló al fin una excelente protectora en la rica e inteligente señora de Piney, que poseía una finca en el bosque de Montmorency, no lejos de París. Apenas su querido oso se refería a Juan Jacobo, manifestó admiración por las bellezas del lugar. La señora de Piney puso a su disposición una casa dentro del parque, donde en la primavera de 1756 se instaló. Según sus propias palabras, comenzó de nuevo a vivir en aquel jardín al borde de un riachuelo. El Hermitage, que así llamaba a su domicilio, se le representó como un paraíso en la tierra. Solo allí podría conseguir Rousseau que su imaginación lo trasladara como en volandas por el país de las quimeras, entregarse de lleno a sus anhelos de un amor tan profundo e intenso que no lo saciara jamás. De tales sueños y delirios surgió su gran novela epistolar, La Nueva Eloísa, que terminó en 1759. Mientras se ocupaba en escribir dicha obra, su sueño tomó cuerpo y realidad en la persona de una cuñada de su anfitriona. Aunque carente de hermosura, esta era una mujer sumamente inteligente y simpática. Había contraído matrimonio en edad muy temprana con un hombre indigno de ella, tratando luego de consolarse con el poeta Saint-Lambert, el mismo individuo que arrebatara a Voltaire el amor de Emilia de Châtelet. La Nueva Eloísa es la novela de un amor apasionado, combatido por seres incapaces de comprenderlo, pero que ni siquiera la muerte es capaz de destruir. Como Abelardo y Eloísa en plena Edad Media, aparecen consumidos por una pasión devoradora. El padre de Julia, celoso de la nobleza de su sangre, rehúsa conceder la mano de su hija a su advenedizo preceptor, y ambos amantes se ven obligados a separarse. Julia se casa al fin con un hombre justo y honrado, escogido por su padre, sin olvidar su amor de juventud. Ella se comporta como una esposa virtuosa y fiel. Con el tiempo, el propio marido invita a Saint-Preux a su finca como amigo de la familia y le ofrece su propio hogar. Julia logra evitar la caída. La virtud recibe su recompensa, como en las novelas de Richardson. En el seno de la estimación general, Julia educa a sus hijos con amor y prudencia, gobierna su casa con abnegación y muere con fama de santa, persuadida de que podrá unirse con su amado en la otra vida. La novela nos parece hoy rebosante de sentimentalismo teatral, hasta el punto de sugerir que tal vez oculte en el fondo una relativa impotencia amorosa. No obstante, representó una verdadera revelación para la época en que fue compuesta, por la maestría en la descripción de espléndidos paisajes, en especial de los Alpes, hasta entonces poco menos que ignorados en la literatura, y de los sencillos placeres de la vida campesina. El contrato social. No obstante, y como era de esperar, Rousseau se enemistó pronto con la señora de Pinay, por haberlo retenido en Francia, cuando él deseaba regresar a Ginebra, y porque el sitio que la naturaleza asigna a la mujer, decía, es su hogar,
por consiguiente no deben rivalizar con los hombres en el terreno intelectual. Juan Jacobo abandonó el Hermitage y no tardó en hallar nuevos protectores hospitalarios como el mariscal de Luxemburgo y su esposa, que lo acogieron en su castillo de Montmorency, donde residió Rousseau unos 4 años y terminó la Nueva Eloísa y otras obras importantes. Desde tiempo atrás trabajaba en un análisis de lo que él consideraba la sociedad ideal. Por fin, en 1762 apareció el contrato social, que en un principio apenas atrajo el interés del público. Rousseau se había dedicado a la preparación del contrato social después de prolongadas y maduras reflexiones acerca del derecho natural, enfrascándose en el estudio de Grote, Pufendorf, Spinoza, Locke y Montesquieu. El contrato social figura en la misma línea ideológica del espíritu de las leyes, aunque disienta de esta obra en algunos puntos. No acepta la teoría de Montesquieu, según la cual las circunstancias ambientales determinan el carácter de un pueblo y en consecuencia sus estructuras sociales. Para Rousseau, el hombre en estado de naturaleza es siempre el mismo, tanto bajo el sol ecuatorial como en los hielos árticos. Fue la libre voluntad del hombre la que originó la sociedad humana y las leyes expresan esta libre voluntad. Por consiguiente, en la sociedad ideal de Rousseau, la voluntad del pueblo expresada mediante el voto debe prevalecer sobre cualquier otra consideración, pues es necesariamente justa. Para que esta voluntad general colectiva pueda expresarse de un modo más preciso, conviene que el Estado no sea demasiado extenso, como máximo un cantón suizo o una polis de la antigua Grecia, ya que sólo las sociedades de este género pueden congregar la totalidad del pueblo en un fórum o asamblea. El poder ejecutivo debe ser ejercido por un consejo de notables, elegidos por el pueblo y responsables ante él. Por lo que se refiere a su carácter personal, Rousseau era un hombre pacífico, enemigo de toda violencia y difusión de sangre, lo que no impidió que los futuros jefes de la Revolución Francesa se valieran de su doctrina para enardecer a las masas. Rousseau insistió acaso peligrosamente en la obediencia total del ciudadano a la voluntad general, doctrina que llevada a su límite extremo es capaz de provocar un régimen tiránico. Emilio o la educación. Mientras Rousseau trabajaba en la composición de su contrato social, elaboraba al propio tiempo una obra pedagógica, el Emilio o la educación. Ambas se fundan en la libertad esencial del hombre natural, una libertad que debe ser protegida de modo simultáneo mediante la educación y la legislación, y ambos son asimismo los libros más audaces escritos en el siglo XVIII, antes de la Revolución. Las autoridades francesas no adoptaron medida alguna contra el contrato social, pero las de Ginebra mandaron quemar la obra. En cuanto al Emilio, apenas apareció en 1762, fue en el acto entregado a las llamas, al pie de la escalera principal del Palacio de Justicia de París. Como la sentencia ordenara también el arresto de su autor, Rousseau hubo de buscar refugio más allá de las fronteras. Goethe ha dicho del Emilio que es el evangelio de la educación natural. Rousseau comienza su obra con la afirmación de que todo es perfecto cuando sale de las manos del Creador y todo degenera en manos del hombre. Por tal razón, en la educación es preciso contrarrestar a toda costa el influjo perjudicial del medio ambiente. Solo de este modo la naturaleza podrá realizar su obra. La educación comienza desde el momento de nacer, pues antes incluso de poder hablar o comprender, el niño ha aprendido ya por experiencia muchas cosas. Cuando el niño ve que con sus llantos no consigue sus propósitos, deja de llorar. Las primeras lágrimas de un niño son súplicas. Si se les hace caso, se convierten pronto en órdenes, y entonces los niños ejercen con nosotros su tiranía. En el curso de su educación, Emilio debe ejercitar sus sentidos desde los 3 hasta los 13 años, y al propio tiempo su facultad de observación. De los 13 a los 17 desarrollar su inteligencia, y de los 17 a los 23 años formar su carácter. La técnica y los conocimientos profesionales no deben ser inculcados hasta el momento en que sienta la necesidad de ello. El educador no debe sentir la preocupación de ganar tiempo, sino de saber perderlo cuando convenga. A los 12 años, Emilio no ha almacenado en la cabeza un fárrago de conocimientos inútiles, sino que ha formado su inteligencia. Sabe comportarse según las circunstancias, lo exige y lo ha experimentado todo por sí mismo. Emilio se halla entonces preparado para la independencia intelectual. La obra evidencia notorio optimismo en cuanto al perfeccionamiento del hombre mediante la educación. Rousseau cree firmemente en las posibilidades que se ofrecen al educador cuando se limita a seguir el camino trazado por la propia naturaleza, ya que la pedagogía tiene como primera misión desarrollar los dones naturales del niño. Cuando Rousseau declara que el niño debe educarse a sí mismo, no formula innovación alguna, pues antes que él habían afirmado lo mismo Locke y Montaigne.
No obstante, nadie había propugnado estos principios con tanta convicción ni luchado con tanto ardor por los derechos naturales del niño. Locke insistía mucho en la necesidad que tiene el educador de despertar la ambición del niño. En cambio, Rousseau rechaza totalmente esta motivación pedagógica, lo propio que el empleo constante de castigos y recompensas. Locke aconseja al educador despertar lo antes posible la inteligencia de su discípulo. Rousseau declara que ello significa comenzar por el fin y recomienda actuar en sentido inverso, es decir, que la educación de la inteligencia se lleve a cabo en el último término. Si el Emilio provocó una verdadera tempestad, no fue precisamente por su doctrina pedagógica, sino por el alegato formulado en favor de la tolerancia, al declarar aceptables todas las religiones, siempre que sus fieles obren según la voluntad de Dios. Su autor no consiguió más que atraerse la hostilidad de los bandos en pugna. Las confesiones. Rousseau logró escapar a Suiza, aunque pronto se percatara que aquella libertad helvética que tanto había ponderado y puesto por las nubes no era en realidad más que una bella ilusión. Las autoridades de Ginebra mandaron quemar el Emilio, 9 días justos después de que lo hicieran las de París. Una vez más, Rousseau hubo de emprender la huida. Después de varios años de vida errante, pudo al fin desembarcar en Inglaterra en 1766. Los intelectuales ingleses dedicaron una excelente acogida al padre del Emilio y de la nueva Eloísa, ya fuertemente afectado de afán persecutorio. Por otra parte, su falta de tacto social y su inmensa vanidad hicieron pronto insoportable su trato. Así, en 1767, al año de hallarse en el país, Rousseau manifestó en forma curiosa y singular el agradecimiento que profesaba a sus amigos ingleses. Presa de pánico, abandonó la isla en medio de la sorpresa e indignación general. Durante su estancia en el país había compuesto una gran parte de sus célebres confesiones. Pudo terminar la obra en París, a donde llegara en 1770, después de haber vagado algunos años por toda Francia, sin hallar descanso en parte alguna. En la capital, Rousseau se alojaba en un miserable granero en compañía de Teresa Levasseur, a la que hiciera poco antes su esposa legítima. Juan Jacobo se sentía más solitario en medio de París que Robinson en su isla. En semejante situación no pudo recobrar su perdido equilibrio nervioso. Su estado de salud empeoró de día en día y al fin murió en 1778, pocas semanas después que Voltaire. Las confesiones se publicaron casi inmediatamente después de su muerte. Este monumento de introspección muestra al lector un hombre rebosante de ternura, de compasión hacia sus semejantes y hacia sí mismo, en particular entonando sus propias virtudes en oposición a los defectos diabólicos de sus contemporáneos. Las confesiones no se caracterizaron precisamente por su modestia. Resulta pintoresco observar en ellas cómo su propio autor cree ser quien ha causado menos daños entre todos los hombres del mundo. Investigaciones modernas han demostrado que las confesiones contienen afirmaciones imaginarias acerca de la vida de Rousseau, hasta el punto que puede ser considerada la obra de un mitómano, aunque en este caso mitómano genial. Arte rococó, decoración de interiores. El arte rococó es un elegante y alegre intermedio artístico entre dos períodos de severo academicismo, el clasicismo de Luis XIV de finales del siglo XVII y el renacimiento de la afición a la antigüedad romana en las primeras postrimerías del siglo XVIII. Desde los últimos decenios del siglo XVII se había manifestado cierta oposición de los artistas al academicismo. El arte barroco no satisfacía ya plenamente el gusto de la época. Por otra parte, la fastuosidad de la corte, las grandes dimensiones, el colosalismo y los temas de masas tampoco despertaban eco alguno, y se prefería a la sazón el arte íntimo de los pintores holandeses, el realismo, la descripción de la vida y de los acontecimientos cotidianos, en vez de las espectaculares escenas bíblicas y religiosas, o las frías alegorías mitológicas y cuadros de batallas. Como la literatura, el arte buscó también expresar la vida íntima del hogar y de la familia, y los menudos goces de cada día y de cada hora. La regencia de Felipe liberó a las clases sociales de privilegiadas de la excesiva ostentación desplegada en el reinado anterior. Los cortesanos pudieron al fin vivir como todo el mundo, habitando una casa cómoda. Quedaba atrás el tiempo de la protocolaria solemnidad cortesana y sobrevenían los días dorados del libertinaje, cambio profundo que debía notarse en forma clara y evidente en el campo de las artes. Se pretendía en primer lugar convertir el hogar en una vivienda agradable. Anteriormente a nuestra época, escribía el arquitecto Paty en 1765, se podía decir con toda seguridad que la arquitectura era solo una bella máscara que adornaba una de nuestras necesidades más fundamentales. En efecto, solo se concedía importancia a la fachada y al lujo desplegado en ella.